tratar de clarificar el panorama, pero te hice una pregunta al final de la parte anterior y tú ya la respondiste. Yo te planteaba, si se produce una solución temprana al conflicto de entre Rusia y Ucrania, ¿eso cambiaría el interés de Estados Unidos por el petróleo venezolano en este momento? Y tú me dijiste, esa no existe una solución temprana al conflicto. Eso quiere decir que hay que prepararse para escenarios mediano a largo plazo. Estados Unidos lo está viendo. O sea, ese es el gran tema. Cuando nosotros vemos y decimos, ¿por qué Estados Unidos viene a comprar 500.000 barriles de petróleo, inclusive puede ser menos, unos 450.000 barriles a Venezuela? No, ¿por qué no lo busca en otra parte? O sea, es muy sencillo buscarlo en otra parte. Es que no hace falta 400.000, son aproximadamente 2 o 3 millones de barriles lo que va a hacer falta en el futuro, en el mediano plazo, para el mercado mundial. ¿Y por qué te comento esto? Porque la gran pregunta es... ¿Y esperan sacarlos de acá? Seguro. ¿Por qué razón? Porque resulta que la seguridad energética depende de la estabilidad sociopolítica de los países de origen y destino de los corredores energéticos. El crudo transita en el mundo por corredores energéticos que están de alguna manera infectados o afectados por factores de riesgo de naturaleza geopolítica. El estrecho de Hormuz, el conflicto nada más y nada menos entre chiitas y sunitas, el enfrentamiento entre Arabia Saudita y la República Islámica de Irán, que son chiitas y son sunitas. El mar Caspio, que está afectado nada más y nada menos por los conflictos en el Cáucaso Norte y Sur, que es una región infectada de conflicto. El canal de Suez con el Sinaí, que está afectada de conflicto. El Bósforo, que está afectado por mucho conflicto. El único país del planeta Tierra que no está afectado, digamos, por conflictos bélicos en su alrededor, más allá de la guerra económica que hemos escuchado, es Venezuela. Venezuela es un país que puede garantizarte suministro seguro y a precios razonables. Ahora, ¿por qué el conflicto no está cercano a resolverse? Porque Putin lo aprendió de Caterina la Grande, que decía, la mejor manera de defender su frontera es creciendo, ampliándola. Es ampliándola. Así lo decía ella y él lo cree perfectamente igual. Por eso es que la aspiración es el restablecimiento, no sé si las antiguas fronteras de la Unión Soviética, pero sí de su área de influencia. Así que para él es importante... O al menos que no se le comprometan con alianzas militares, por ejemplo. Definitivamente. Entonces para él es muy importante el tema del Báltico, para él es muy importante el tema del Cáucaso, para él es importante que Georgia no se incorpore a la OTAN, para él es importante que Ucrania no sea parte de la OTAN y además se reconozca a Crimea como parte de Rusia, al Donbass, a la República Autoproclamada de Donetsk y Lugansk. Es decir, él tiene aspiraciones de que Transnistria, esa parte de Moldavia que fue separada, la famosa República Moldava Pridnestroviana Transnistria, eso es larguísimo ese nombre, sea reconocido también como área de influencia. Que era parte de la Unión Soviética, Moldavia. Era parte de la Unión Soviética. Sí. Y es la fractura en la parte derecha del río Dniester. Es decir, hay unas aspiraciones de Putin que tiene que ver con el restablecimiento de alguna manera del área de influencia de la antigua Unión Soviética y más allá del Imperio Ruso. Pero volvamos a América. Volvamos a la relación entre Estados Unidos y Venezuela en el marco de ese contexto, esa explicación que tú nos vienes dando esta tarde. ¿De queda Venezuela allí? ¿Cómo queda Venezuela? Y además, ¿sería inevitable entonces para esto el acuerdo político y energético entre Venezuela y Estados Unidos? Restablecimiento de relaciones en lo político, en lo comercial, en lo consular. Entonces, vamos hacia allá. Entonces, algunas personas... ¿Está muy lejana, por ejemplo, una reunión Maduro-Biden? Te pregunto. La gran pregunta es, ¿será posible que se pueda producir en el futuro una reunión entre Biden y Maduro? Eso sería viable y posible. ¿Cómo puede ser? Bueno, tú debes recordar aquella famosa reunión en el año 1972. Entre Nixon y Mao Zedong. ¿Te acuerdas la antigua frase? Solo Nixon va a China. Bueno, y Mao Zedong calificaba a China de tigre de papel. Nos está sintonizando nuestro amigo Néstor Francia, que en ese momento era maoísta. Entonces, bueno, pues resulta, vamos a estar claros, ¿quién era Richard Nixon? Pero, estamos hablando del conservador, ¿verdad? Conservador, pero más de la ultraderecha republicana, era cuáquero, de una religión cristiana ortodoxa, de la más ortodoxa de Estados Unidos. Y ese señor, que era cuáquero, que era un republicano ortodoxo, muy conservador, va y se reúne con el más comunista de la época, que era Mao Zedong, porque Leonid Brezhnev, que era presidente de la Unión Soviética en ese momento, tú bien sabes que ya era un moderado. Entonces, bueno, se reúnen estos dos personajes con un solo objetivo, de transar, de negociar unas inversiones multimillonarias para convertir a China en una república moderna, pero con un solo objetivo, triangular y derrotar a la Unión Soviética. Si el más conservador de la derecha republicana norteamericana, que fue Nixon, se reúne con el ateo,
comunista, más radical, agrario, ortodoxo de la China comunista, por Dios, no será posible una reunión entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos. Pues totalmente viable, porque se demuestra que los países no van a la guerra ni retornan a la paz por ideología. Los países van a la guerra y retornan a la paz por conveniencia, por intereses. Y Venezuela nuevamente aparece en el epicentro del panorama geopolítico de los conflictos como una solución a un problema energético que viene a futuro, porque lo que no sobra y más bien va a escasear es petróleo. Y Venezuela tiene 295.000 millones de barriles en las reservas estratégicas. Así que entonces el panorama está dado para pragmatismo, para algunos cambios importantes, para una vuelta de tuerca y para una negociación. Ahora fíjate, a propósito de eso, Estados Unidos dio el paso, de acuerdo a lo que a mí me han contado, pues, dio el paso solicitando estos contactos y promoviendo la visita de una delegación de alto nivel a Venezuela. Ya supuestamente habían conversaciones previas, pero en todo caso dio el paso de mandar unos emisarios a Caracas. Venezuela responde a ese gesto poniendo en libertad a 2 ejecutivos de Citgo. ¿Qué viene ahora? Viene un paso, se supone que debería ser un paso de Estados Unidos. ¿Cuál sería el paso que vendrá? Sí, no sabemos cómo se van a dar las cosas. Lo que sí, O si son pasos mutuos. Lo que sí uno está claro es que la política decir. exterior norteamericana ha demostrado no ser del todo demócrata ni del todo republicana. Es norteamericana. Es norteamericana, es bipartidista de alguna manera, ¿no? Y lo que está claro entonces es que para Venezuela esto puede ser una oportunidad extraordinaria. Claro. ¿Y por qué razón? Básicamente porque este país está sometido a sanciones económicas y financieras que, entre otras cosas, le impiden el proceso de renegociación de la deuda pública externa. Renegociación. Que es otro punto importante. El monto de la deuda externa venezolana por orden de 150.000 millones. Casi los 90.000 millones de dólares. Un país que debe casi 140.000, se le suma deuda comercial y otras deudas pendientes, entre ellas la del CIADI. Así que entonces, para Venezuela es fundamental porque la salida a renegociar la deuda pasa por 4 puntos cardinales. Uno de ellos es el acceso al crédito internacional. Exactamente. Entonces estamos hablando del acceso al crédito internacional, la asistencia técnica y financiera de los organismos multilaterales, el retorno a los mercados de capitales y algo muy importante, el retorno a la inversión extranjera directa en Venezuela para sectores clave como energía, infraestructura, electricidad, agua, industrias básicas, para una especie de reconversión industrial en Venezuela. Pero además los empresarios petroleros norteamericanos están a la espera de la... Entonces tienes a Repsol, tienes a Chevron, tienes a Eni, tienes a Exxon, tienes a Shell, todos mirando en este momento a Venezuela como un mercado objetivo para un planeta que tiene, pero por Dios, tiene abundancia de flujo de capitales esperando un mercado objetivo para invertir. Entonces, las posibilidades para Venezuela... el hambre con las ganas de comer, como definitivamente. diríamos. Entonces, estamos hablando de que Venezuela requiere urgentemente, ¿verdad?, en un momento donde el Estado venezolano, tú comentabas hace unos minutos algo que me pareció muy pertinente, que el gobierno decide devolver el Sambil a sus antiguos propietarios. ¿Por qué ocurre eso? ¿Sabes por qué? Yo te voy a decir la razón. La razón es básicamente porque el Estado venezolano ciertamente es un Estado muy poderoso, a lo mejor militarmente, muy poderoso en su capacidad quizás represiva, pero es un Estado que está disminuido, Vladimir, disminuido en su capacidad de incidencia en la actividad económica. ¿Sabe qué significa eso? Que hoy el gasto público no supera el 12% del PIB. Entonces, hoy estamos viviendo en Venezuela una suerte de cesión de lo público a lo privado. ¿Okay? El gobierno ha entendido que el Estado empresario desapareció y que es el sector privado de la economía quien debe retomar el crecimiento. Una buena noticia para los venezolanos. En el año 2021 la economía ya no se contrajo. El sector privado creció 3,5% y el sector público se contrajo. Y en el último trimestre el sector privado creció casi 7%. Las exportaciones venezolanas van a llegar a los 2.000 millones en el año 2021. El sector no petrolero. El sector no petrolero, el sector no tradicional, una cosa maravillosa. 300 millones de dólares exportando cangrejos, langostinos y camarones, 100 millones llegó el ron. O sea, estamos hablando de que el sector privado de la economía comienza a retomar y el gobierno sabe que si se quiere mantener en el poder, debe crear incentivos porque el empresario es inteligente. Y si es inteligente, él responde incentivo. Vamos a la pausa, seguiremos conversando con Leonardo Buniac. Caramba, mucha información al mismo tiempo. Ya venimos.